Ayer, un coronel de la Guardia Civil se quitó la vida. Lo hizo con su arma reglamentaria encerrado en su despacho. Desconocemos los motivos que le llevarían a tomar tal decisión, pero queremos expresar nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y a sus compañeros, y toda nuestra solidaridad a los agentes de la Benemérita, pero no solo a ellos, también a los de la Policía Nacional. Este asunto probablemente obedezca a cuestiones muy personales que quizá jamás lleguemos a conocer, pero pone sobre la mesa el eterno debate acerca de los suicidios que se producen entre los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En los últimos 16 años, 350 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han quitado la vida en España. Solo el año pasado se suicidaron 17 guardias civiles y también 17 policías nacionales. Quizás las difíciles condiciones en las que desarrollan su trabajo, la presión a la que se ven sometidos, las experiencias traumáticas que sufren en el desarrollo de sus funciones, o vaya usted a saber qué, les ponen en el disparadero en este tipo de situaciones. Desconocemos si rebasan la media o no de lo que es la población general, pero nos preocupa que quizás ese tipo de estrés al que se ven sometidos pueda desencadenar situaciones como esta. Desde aquí queremos expresar nuestra solidaridad con los ángeles custodios que nos protegen, con los guardianes de nuestra seguridad, que son nuestros policías y nuestros guardias civiles. Y desde aquí queremos expresar que si realmente algo se puede hacer para que se eviten este tipo de casos, se hagan. Es lo único que podemos pedir, que se proteja a aquellas personas que nos protegen a nosotros. Puede sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, y también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden para ello utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiere información", les mantendremos al corriente de la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar las aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Ya saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que si quieren nos pueden ver desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más puertas abiertas para acompañarnos todos los días. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche nos acompañan en la mesa de Los Intocables José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Un placer. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Alfredo Perdiguero. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier, buenas noches, un placer. Pues nada, entramos de inmediato en cuestión, en materia, puesto que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, hay que reconocer que se encuentra en una más que difícil situación, en un difícil equilibrio. Por un lado, encabeza una parte del Gobierno que quiere satisfacer a la OTAN y hacerse perdonar los pecados del pasado del PSOE ante Estados Unidos, como cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera estadounidense en el desfile de la fiesta nacional o cuando retiró las tropas españolas de Irak o de Kosovo. Pero, por el otro, tiene un sector del Gobierno controlado por un partido radical que es prorruso y proiraní, que acusa de imperialismo a Estados Unidos, que simpatiza con la dictadura cubana y que mantiene vínculos más que oscuros con el régimen chavista de Venezuela. Podemos sigue enarbolando el no a la guerra, mientras que el PSOE, aunque tampoco quiere renunciar a ese eslogan, pretende a la vez ganar protagonismo en la Alianza Atlántica. Pero esas contradicciones hacen que el de Sánchez sea un gobierno poco fiable ante los aliados. Por eso no ha sido invitado a participar en la conferencia telemática que ha mantenido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los líderes de Francia, Emmanuel Macron, Alemania, Olaf Scholz, Italia, Mario Draghi, Polonia, Andrzej Duda,
y Reino Unido, Boris Johnson, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. Moncloa ha tratado de minimizar ese desprecio de los aliados hacia Pedro Sánchez, distribuyendo este fin de semana estas imágenes en las que el presidente del Gobierno pretende dar la impresión de ser un líder de primer nivel, al pie del cañón, siguiendo la crisis internacional en contacto permanente con sus colegas de otros países. Pero eso está bastante lejos de la realidad y todos recordamos esa patética imagen de Sánchez en Bruselas, en la cumbre de la OTAN del pasado julio, correteando junto a Biden durante unos segundos que fueron suficientes para que las cámaras captaran el momento y poder decir así que había mantenido una cumbre de alto nivel con el presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez no se resigna a ser el último de la fila y por eso fue el primero en ofrecer apoyo militar a la OTAN. Ya se ha puesto en marcha el envío a la zona de la fragata Blas de Lezo, con capacidad de escudo antimisiles para proteger a la flota, y el buque de acción marítima Meteoro. Y para ganarse el aprecio de los aliados, está dispuesto a más. Don José María, difícil el equilibrio que tiene que hacer Sánchez con el Gobierno dividido ante un tema como este, ¿no? Bueno, lo cierto es que el Gobierno de España, y esto es información, lo que viene a decir es que sigue apostando por la unidad, la distensión, el diálogo y la solidaridad. Sí. Y que al margen de la reunión que nos has comentado, esta semana, al menos que me conste, Pedro Sánchez se ha reunido o ha mantenido una reunión, porque ahora son telemática, por las cuestiones del coronavirus, con el secretario general de la OTAN. Con Jens Stoltenberg, que le dio las gracias por el envío de la fragata, efectivamente. Con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sí. Y también con el primer ministro de Letonia. Lástima que con Joe Biden no ha tenido ocasión. Más información. Hoy mismo, esta misma tarde, a las 5 de la tarde, si no me falla mis fuentes, Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos. Quiero decir, el Gobierno sí que está manteniendo. ¿Pero por qué no le han invitado a esa reunión con los directos aliados cuando es uno de los gobiernos, el primero en aportar apoyo militar? Yo creo que el peso, honestamente, ¿no?, que pueda tener de momento, ¿no?, y en este momento de la diplomacia, pues a lo mejor Alemania o Francia es mayor que el que pueda tener España, ¿no? Esto en cuanto a la información. Y luego a mí me hace mucha gracia que se pone el foco, ¿no?, en la supuesta animadversión de Podemos a la OTAN y a... Lo que ellos han expresado. Podemos en los últimos días ha manifestado que la culpa de esta crisis es de la OTAN por provocar a Moscú. Yo solo recuerdo un político español de primer nivel, a lo mejor ahora me corregís, un político español de primer nivel, representante de un partido político, que haya reconocido públicamente que Putin se interesó en mantener un encuentro privado con él, y es Santiago Abascal, en declaraciones que dijo en 2019, en una conversación que mantuvo en enero con Sánchez Dragó y que dio lugar a un libro, y el señor Abascal decía: Putin ha querido reunirse conmigo, por prudencia no lo he mantenido. Sabemos que Putin ha alimentado a todos los partidos de la extrema derecha europea, que Vox, tal y como recuerda el Partido Popular, aquí sí que guarda un cuidado, silencio sobre su relación o su opinión con la Rusia de Vladimir Putin, y me extraña que en eso... Señor Garrido, está usted entrando en un jardín muy delicado, no. Porque si ahora pretende llamar de extrema derecha a Putin y que alimenta a los partidos de extrema derecha, eso quiere decir que Podemos es un partido de extrema derecha. Putin alimenta a los partidos de extrema derecha, ha llegado a llevar al Kremlin hasta la señorita o la señora Le Pen en Francia, como ejemplo de lo que intenta en su constante interés en desestabilizar a través de partidos de extrema derecha. ¿Pero cómo me explica usted ese apoyo de Podemos al régimen de Putin? A mí lo que creo que sería interesante es por qué el embajador ruso, y esto también es información, además de una persona como Fernando Sánchez Dragó, que no creo que se le cuestione, el embajador ruso se interesó en pregunta directa por el punto de vista que Vox tenía sobre Rusia, y le dijo
que le parecía que a Vox le caía antipático Vladimir Putin. Menos mal que Santiago Abascal dijo, no, no es así, no os parece antipático, luego si quiere le digo las declaraciones literales. Señor Garrido, me parece muy interesante Claro. que me hable usted de la ligazón que puede encontrar entre Putin y Vox, pero es que el partido que está en el gobierno de España es Podemos. Comparte gobierno con el PSOE. El PSOE se ha alineado claramente con la OTAN acusando a Putin de injerencia, y Podemos, que está en el gobierno, está diciendo que es la OTAN la que provoca y está apoyando a Putin. Hombre, es decir, luego si quiere hablamos de los partidos de la oposición también lo que opinan, decir, pero, que yo lo único que quería pero el gobierno está dividido en este sentido. Lo único que quería poner de manifiesto es que el Partido Popular ha mostrado su apoyo a la postura... Yo creo que el Partido Popular lo ha hecho impecable. Ha mostrado lealtad y apoyo absoluto al gobierno español en un momento como este, cosa que no hizo la oposición cuando gobernaba Aznar y hubo el conflicto. Hombre, es diferente. Hizo todo lo contrario. Organizaron manifestaciones de no a la guerra y todas esas cosas. Imagínese que Pablo Iglesias o cualquier dirigente de Podemos o Alberto Garzón, imagínese que hubiera dicho... Deje a Alberto Garzón, que cada vez que abre la boca sube el pan. Que hubiera dicho, yo pensaba que la KGB estaba mejor informada, nunca he dicho que le tenga manía a Putin, de verdad que no, nunca me he metido con él. Esto es Santiago Abascal. Sí, don José María. Hablando de reuniones... Luego, si quiere, habremos capítulo especial para Santiago Abascal, que veo que es el tema, veo que ha venido de verde, ha venido usted hoy a hablar de Vox. Intentando imitar un poco... Está claro. Pero en este momento creo que a todos los ciudadanos nos interesa más saber qué está haciendo nuestro gobierno, que es el que tiene el botón de la defensa nacional. A ver, señor Perdiguer, ¿usted qué opina? Me hace gracia cuando justificamos cosas que son injustificables, es decir, preguntamos ha preguntado usted que por qué motivo no ha sido convocado el señor Sánchez a esta reunión, y salimos con que Putin estaba interesado en saber qué opinaba o qué pensaba Santiago Abascal. Es mundial. Esto es tremendo, pero bueno, igualmente que el señor Casado dijo también el otro día que Abascal decía que tenía interés, ahora acaba de decir que el que tiene interés era Putin sobre Santiago Abascal, por tanto es la manipulación de la información una vez más. Yo creo que está claro que aquí cuando quieren ocultar, manipular o decir lo que interesa o lo que quieren sin decir la verdad, algo está mal o algo se trata de tapar, porque en este caso es claro y fragante, es decir, yo he oído esta mañana a no sé qué ministro justificando de que no había sido llamado porque ya el G7 tenía la voz de él y a los otros países no. Es decir, llaman a unos sí, a otros no. Bueno, no voy a entrar en eso porque ustedes hemos empezado hablando de otro tema. Pero le pongo igualmente ayer me hace mucha gracia cuando los portavoces de los miembros de este gobierno, tanto de PSOE como de Podemos, peleándose, si usted se acuerda, por el no a la guerra. Es decir, salió Sicilia, me parece que es el portavoz del PSOE, diciendo que cómo se aprovechaba Podemos del no a la guerra cuando era suyo, que era el partido de no a la guerra, era el PSOE y no era Podemos. O sea, que hasta en esas están, como usted dice, peleándose entre ellos, siendo los miembros del gobierno, porque unos sí, otros no. Veremos cómo sale. ¿Sabe usted que Podemos no quiere ir, porque como usted ha dicho, está a favor de Putin, no quiere ir a la guerra en este caso, por lo menos, o mandar fuerza militar, y el PSOE ha sido, como usted ha dicho, igualmente el primero en mandar fuerza militar a la zona. Mire, yo creo que si no defendemos lo nuestro, mal estamos, pero lo que hay que hacer es aplicar para todo el mundo igual, es decir, no ahora sí porque lo dice tal, y no ahora no porque no me interesa, no quiero, ahora sí porque lo pide tal, y ahora no porque no me lo dicen, no quieren los míos. Terreno cenagoso, Javier, cuando menos, terreno delicado. Ya digo, y cuando vemos puntualmente que no se dice la realidad de lo que hay, cuando desde el gobierno propio se ponen zancadillas al otro miembro del gobierno, al socio del gobierno, porque hacer sí o hacer no, por defender la integridad de un país, que yo creo que debería ser evidentemente un golpe de poder de la Unión Europea, ya que estamos tan denostados últimamente, y un golpe de autoridad de cara a la OTAN, es la defensa de este país, y que yo creo que aquí no a la guerra, o sí a la guerra, o da igual, está respaldando, están defendiendo la integridad de un país, lo ha pedido la OTAN, lo ha pedido la Unión Europea, y que por tanto, ¿qué problema hay? Yo creo que todos estamos en ello y todos deberíamos hacerlo. Hombre, es que, parafraseando a Aznar, pues ahora el enemigo no hay que buscarlo en montañas, ¿cómo era eso, no? En montañas lejanas y demás, sino que el enemigo está aquí, se llama Vladimir Putin, ha intentado desestabilizar constantemente
en los últimos años todos los países europeos. Por cierto, interesante también su papel no constatado, o al menos oficialmente, en Estados Unidos. Pero desde luego en Europa sí que lo tenemos claro, promoviendo partidos antisistema, provocando que colectivos y movimientos independentistas en diferentes países, prueba de ello es Cataluña, pues tuviesen mayor repercusión social, y también provocando una desinformación de la que muchos actores nacionales han colaborado. Entonces, claro, partiendo de esos datos que son reales y partiendo de las visitas al Kremlin de los socios de un partido que aquí en España se llama Vox, coger y hacer toda una casuística para al final echar la culpa a Podemos y a Alberto Garzón, pues no me parece de recibo. Alfredo, decías que era desinformación lo que yo decía, de verdad. No, desinformación, no he dicho información interesada, porque estamos hablando de otra cosa. Es tan interesada como que la información que yo he dicho sobre Putin y el señor Abascal se puede obtener directamente en el libro que publicó en el editorial Planeta el señor Fernández Sánchez Dragó, en el que Sánchez Dragó transcribe la conversación que tuvo con... Leí el libro, entrevisté a Fernando Sánchez Dragó en este mismo estudio hablando de ese libro, es cierto. Es lo que cuenta. Y bien, y ya lo ha dicho, ya lo sabemos, muy bien, de acuerdo. Pero yo insisto, en estos momentos yo creo que hemos de mirar a nuestro gobierno y lógicamente también a la oposición, si lo apoya, si no lo apoya. Aquí hay varios elementos a considerar. Primero, el no a la guerra, ¿de quién es? ¿Es de Podemos o es del PSOE? El no a la guerra es de miles de ciudadanos españoles que salimos a las calles, miles de ciudadanos al margen de partidos políticos. ¿Y ahora van a volver a salir a decir lo mismo? Pues hombre, de momento ahora esperemos que no haya guerra y que se solucione con la diplomacia, y creo que mi deseo es expresado por es decir, si gobierna el PSOE no salen, solamente salen si gobierna Aznar. Entiendo que los tres en algo coincidiremos en esta mesa, que no queremos que haya una guerra, ¿no? Que ojalá nadie quiere nunca una guerra. La diplomacia gana la guerra. El afear un poco que el PSOE estuviese, o la izquierda, detrás del lema de no a la izquierda, aparte de equivocado, porque ese lema también fue defendido por muchísimas personas conservadoras y por gente que no tenía nada que ver ni con el PSOE. Demagógicamente es muy fácil, no a la guerra lo asumimos todos, lo firmamos todos. Que Podemos entonces ni siquiera existía. No existía Podemos, no. Existía. Es decir, que fue el PSOE, la izquierda en general, quien capitalizó eso, protestando contra un gobierno del Partido Popular, cosa que cuando pasa lo mismo y gobierna la izquierda no lo hacen. Pues entonces, ¿a qué estamos defendiendo? ¿Que digamos no a la guerra frente a Putin? ¿Estamos defendiendo a Putin? Porque no me queda muy claro. No, pues exactamente igual que en aquel momento, en la guerra de Irak. Es decir, los ciudadanos salen a la calle para protestar contra su propio gobierno, en aquel caso de José María Aznar, porque daba colaboración militar a una alianza internacional. Y ahora que ocurre lo mismo, la gente no protesta. Es decir, entonces, o protestan ahora o no debían haber protestado entonces, porque de la misma situación es un doble rasero, porque ¿no le parece? Antes se hablaba de un enemigo supuesto en desiertos remotos y en montañas lejanas, que eso era lo que era el trío de las Azores, sin, por supuesto, una unanimidad en el mundo occidental como la hay ahora, y ahora estamos en un conflicto totalmente distinto, que nada tiene que ver con lo que ideó el señor Aznar en el rancho de George Bush en Texas, creo que era, ¿no?, con el señor Blair, que casi ha acabado. No tiene nada que ver este conflicto con otro. No tiene nada que ver. ¿Y tiene algo que ver con la guerra en Afganistán, en la que Zapatero sí envió soldados a combatir, y ante la que tampoco hubo manifestaciones de no a la guerra? Que Rusia pueda invadir Ucrania, creo que no es el principal causante, desde luego, lo que ha pasado en Afganistán. No, digo, vamos a ver, Aznar en la guerra de Irak obtiene esa contestación popular que usted dice. Cuando en la guerra de Irak el único apoyo de España fue logístico, permitiéndose el uso de las bases a la aviación, dando apoyo logístico y enviando el buque Hospital Galicia, sin más, sin soldados que entrasen en combate. Pero hubo manifestaciones. Zapatero sí envía soldados que entran en combate y mueren, soldados españoles en combate en Afganistán, y sin embargo no hay manifestaciones. Ahora gobierna la izquierda, hay una situación en la que todavía no se ha producido nada, pero tampoco hay manifestaciones. Entonces, claro, yo la conclusión que saco es que cuando gobierna la izquierda,
nadie se manifiesta contra las decisiones del gobierno. Cuando gobierna la derecha, sí. Fíjate, eso es un debate que ya hemos tenido en alguna ocasión y que me parece muy interesante. Que además pasó también con la pandemia, por ejemplo. Porque pasa con el ébola, gobierna la derecha, hay manifestaciones, y en cambio con la pandemia de 150.000 muertos, no hay Pero yo manifestaciones. tengo la contra el sensación gobierno. de que siempre se dice que este gobierno, o lo dice al menos algunos partidos políticos conservadores, que este gobierno no tiene desgaste en la calle. No, ninguno. Cuando yo ¿Por qué? Porque la calle, quien la agita, es la izquierda. Entonces, cuando gobierna la izquierda, la calle está tranquila. Niego la mayor. Es que el problema es que no es lo mismo manifestarse, por ejemplo, cuando lo hacía el Partido Popular contra la ampliación de derechos sociales, no, porque claro que se fue a la calle. Yo me acuerdo que el Partido Popular, por poner un ejemplo, contra Zapatero protagonizó una manifestación masiva para que la gente del mismo sexo no se pudiese casar. Claro, es que no es lo mismo ese tipo de manifestaciones, y se puede llegar a mucha menos gente, porque normalmente, pues bueno, la gente, Putin no, también está en contra del matrimonio homosexual, pero la gente no se manifiesta de igual manera que, por ejemplo, cuando cuando Aznar, por mucho que ahora se quiera blanquear la guerra de Irak, tomó una decisión en contra del sentir mayoritario de la población. Es que la población española, la mayoría sin de embargo, los el envío de votantes, tropas a Afganistán que tomó Zapatero, ¿esa sí contó con el sentir mayoritario de la población? es que no creo que haya que hacer esa pregunta. Perdón. No, claro, es que no, si el presidente es socialista no hay que hacerse preguntas. O dicho de otro modo, hay que obedecer lo que él dicte. Ahora lo que hay que plantearse es, en el caso de la guerra de Irak, cuánta población española estaba en contra de esa guerra. Y en este momento lo que hay que preguntarse es cuánta población española, sean votantes del Partido Popular, del Partido Socialista, están a favor de Europa. Bien, a ver, don Alfredo, ¿qué opina? Lo de la población da igual porque aquí lo que hace es el gobierno, y el gobierno lo que nombra o convoca o la oposición es lo que la gente al final tiene el refrendo en la calle. Usted ha puesto el caso del ébola. En el ébola murió un perro y se movilizó las calles en no sé cuántas ciudades y no sé cuántas manifestaciones en todas las ciudades principales. Y de llamaron España. al gobierno asesino y todas esas cosas. Y en la emisión con el señor Rajoy igualmente, cuando la luz subió un 20%, hubo movilizaciones y el señor presidente del gobierno, el que es presidente del gobierno, líder de la oposición, Pedro Sánchez, pidió un presidente que no engañase a la sociedad, que la tenía que dimitir, con entre un 8 y un 11% de subida de la luz que hubo en ese momento. Ahora hemos llegado a picos de un 500% y nadie salió a la calle. Es un refrendo de lo que usted estaba diciendo a José María en ese sentido de que cuando gobierna un gobierno de izquierdas no hay. Le puedo decir policialmente que no se ha equivocado ni media, es decir, trabajamos mucho más cuando gobierna un gobierno de derechas o del PP o de lo que usted quiera. Porque hay más movilizaciones callejeras. Justo, más que cuando tenemos un gobierno de izquierdas, como es el caso de Podemos con el PSOE. Bueno, y aparte suelen ser más violentas unas manifestaciones que otras, ¿no? Mucho más violentas. Tenemos ahora el caso ya, claro, ha visto usted el domingo pasado, que ya es sangrante, claro. Agricultores, ganaderos, cazadores, olivares, de todo tipo de gente del campo, la gente del mundo rural, se juntó el domingo porque ya están hasta el moño de que les joroben, de que les impidan, de que tengan que dejar las cosechas en los árboles, de que no puedan tal, de que traigan aceite más barato de Marruecos y el nuestro no lo La situación del campo es muy delicada y aprovecho para advertirles. El próximo viernes, aquí en Los Intocables, haremos un especial dedicado al mundo del campo. Ganadería, agricultura, la manifestación del pasado domingo, la manifestación que habrá el 20 de marzo, las diversas movilizaciones que se iniciaron con las tractoradas a principios de 2020 y quedaron interrumpidas por la pandemia, las declaraciones del ministro Garzón diciendo que la carne española es de mala calidad, el atacar a las explotaciones ganaderas, la negociación de la PAC que pone en más difíciles circunstancias a los agricultores, la renovación de la ley de la cadena alimentaria que no garantiza que los agricultores y los productores cobren lo que merecen. En fin, es tan complicado que el próximo viernes haremos un especial aquí en Los Intocables para hablar de todo eso. Gracias por ponérmelo en suerte. Lo veré, Javier, lo veré. Pero digo, entonces, me hacía gracia porque José María decía que Putin estaba interesado en Abascal, pero también ha dicho que también estaba interesado en partidos antisistema. Entonces, si yo antisistema, ¿cómo son extrema derecha? Los antisistemas suelen ser todo extrema izquierda. Entonces, lo que demuestra con eso simplemente es que Putin lo que busca es desestabilizar o estabilizarse él y los suyos, que es lo que busca al final, con lo cual le da igual. Pero bueno, que no voy a seguir en el tema. Hay partidos de extrema derecha que yo sí que los califico de antisistema, porque lo que hacen es ir contra un sistema de consenso en el que se cuestionan las libertades y se apoyan recortes sociales. Para mí eso también es ir en contra del sistema.
¿En España hay algún partido que pida recorte de libertades? Ah, bueno, claro, si hombre, se refiere usted a los que apoyan el terrorismo de ETA, que asesinan gente, puede que tenga razón. O a los que quieren romper la unidad nacional, puede que tenga razón. Sí, es verdad, los hay. Javier, fíjate, me viene bien esta reflexión porque he consultado el dato. Efectivamente, durante el primer mandato del gobierno de Zapatero hubo 13 grandes manifestaciones, 13 a las que salió el Partido Popular. ¿Qué fueron? Contra el aborto. ¿Aborto? Que luego se quedó tal cual, porque contra el matrimonio homosexual y contra las cesiones a ETA, que todos sabemos que después esas mismas manifestaciones se produjeron contra Mariano Rajoy porque no se modificó ni un ápice la política antiterrorista. Bien. Ni un ápice. Con Rajoy que con Zapatero. Ninguna con respecto a su participación en la guerra, ¿no? No, ninguna, porque es que, claro, no se puede... Nadie criticó la guerra de Zapatero. Es que no se puede comparar una guerra con otra guerra. ¿Por qué? Porque la guerra... Es verdad, en Irak no murió ningún español, en Afganistán sí. Soldados españoles murieron en combate en Afganistán. Yo no soy experto en geopolítica, ya quisiese, ¿no? Pero intentar defender lo que ha supuesto la guerra de Irak y todo lo que ha conllevado después, habiendo pasado lo que ha pasado... La guerra de Irak podrá ser cuestionable, todo lo que usted quiera, pero España formó parte de la coalición internacional, apoyó esa iniciativa, cumplió con sus compromisos, dio apoyo logístico y no mandó ningún soldado español a la muerte. Ninguno. Sin embargo, Zapatero sí participó en esa guerra en Afganistán, en la que sí envió soldados españoles a la muerte. Que, por cierto, después, cuando eran reconocidos, no se les daba una condecoración con distintivo rojo porque no se les reconocía que habían muerto en acto de guerra. Correcto. Porque decían que había sido en un acto de servicio humanitario. Así es. Cuando el distintivo rojo es un reconocimiento ha caído en acto de combate y pensionado. Así es. Hay una realidad que es cierta y que es constatable. El apoyo a la guerra de Irak era mínimo. Diferentes estudios de opinión en su día, muy serios, decían que una amplia mayoría de españoles estaban en contra de la guerra de Irak. Y reitero, no solo... Y en cambio, el apoyo a la guerra de Afganistán era máximo. ¿Qué decían los estudios respecto a la de Afganistán? No solo del PSOE y de Podemos, sino también de votantes conservadores. ¿Y qué dicen ahora los estudios respecto al apoyo de nuestra participación ahora? Lo que digo ahora es que los últimos estudios sobre el apoyo de votantes de partidos políticos españoles a la Unión Europea es masivo. Es decir, el votante medio del Partido Popular es un votante europeísta, al igual que lo es el de Ciudadanos, o al igual que lo es el del PSOE. ¿Y el apoyo a la Unión Europea en las épocas de Aznar no era mayoritario el apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea? Claro que exactamente el mismo. Que era mayoritario. Claro que sí. El problema es que esa guerra de Irak la lideraba el señor Es que usted dice, señor Blair, que en el caso de Aznar pregunta el apoyo a una guerra y en el caso de Sánchez pregunta el apoyo a la Unión Europea. Es lo que marca... no, preguntemos lo mismo. ¿Qué apoyo había a la Unión Europea entonces y ahora? ¿Y qué apoyo hubo a esa guerra entonces y a la guerra de ahora? Bueno, ¿no? ¿Cuánta gente es partidaria de ir a la guerra ahora en España? Afortunadamente, ahora mismo no se estaba todavía en esa situación de ir a la guerra. Bueno, todavía. Entonces hablemos una en la que sí se fue. ¿Cuánta gente era partidaria de ir a la guerra en Afganistán con Zapatero? Yo no conozco encuestas, o al menos ahora no las recuerdo, que fijaran esa postura. Doble rasero. Pero es que las guerras son todas iguales. Es que yo no sé cómo justificáis una guerra sí, una guerra no, en virtud de qué o en virtud de qué. O sea, al final estamos hablando de que todas las guerras, todo el mundo las condenamos a las guerras, evidentemente es un escenario bélico en el cual toda la diplomacia internacional está pendiente de lo que pasa y por tanto me da igual que sea un escenario prebélico o bélico, porque se han juntado ya, han puesto 150.000 soldados al otro lado de la frontera Rusia. Ya se han concentrado los defensores del país, ya hemos mandado no sé cuántos aviones. ¿Es un estrado un escenario de preguerra? Sí o sí, pero cuando justificáis porque si una guerra fue menos guerra que la otra guerra, que es un poco menos guerra, es que es absurdo. Todas las guerras son iguales y, como usted dice, Javier, el doble rasero que utilizan para justificar unas cosas o unas actitudes según quien la proponga o según quien la haga, es que es tremendo. Bueno, ¿hay ambiente de guerra? No lo hay. Vamos a hacer una pequeña pausa y vemos exactamente cuál es el estado de la situación hasta ahora mismo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Estados Unidos ha advertido de que tiene a 8.500 soldados en alerta máxima por si necesita desplegarlos en el marco de la OTAN en caso de que aumente la tensión en la crisis de Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris ha dicho que Washington tomará medidas decisivas si Rusia invade ese país y que cualquier acción agresiva de Vladimir Putin tendrá graves consecuencias.
Mientras tanto, la Unión Europea apela a los mensajes disuasorios y busca una solución diplomática a la crisis. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha explicado que los socios comunitarios tienen prevista una respuesta rápida y coordinada para tomar medidas, fundamentalmente sanciones económicas, en caso de que Rusia ataque a Ucrania. Hay una posición común que consiste en buscar una solución a través de la diplomacia, a través de la negociación y el diálogo, y por si acaso eso falla, tener preparada una reacción consistente en sanciones económicas y financieras de hondo calado. Está claro que lo primero debe ser la contención, pero antes de llegar a una acción bélica. Pero, Alfredo, no sé, da la impresión de que Estados Unidos está muy agresivo preparando tropas y en Europa están buscando, bueno, sanciones económicas y no ir mucho más allá, ¿no? Si recuerdas, Javier, ya Trump se quejó en una reunión de la OTAN en el cual decía que la OTAN colaboraba poco, que la OTAN hacía poco, que la OTAN hacía falta un mayor poder, mayor presencia, por tanto ya viene de tiempos atrás este hecho en sí. Estaba recordando ahora, según estaba hablando, de que no sé qué, dos geoestrategas ayer anduvieron diciendo de que no va a llegar a haber guerra porque una de las medidas de Biden es, o sea, lo que cobra Rusia, todos los gases, todo ese tipo de productos los cobran dólares. Y que esto enriquece casualmente a muchos de los apoyos de Biden, o sea, perdón, de Putin, y entonces una de las medidas que ha puesto Biden es que va a controlar todo el ingreso de esas cuentas o va a controlar ese dinero cómo entra y a quién va, y que por tanto este grupo de presión iba a hacer que Putin reculase y no llegase a hacer lo que pretende, lo que quiere, lo que busca. No lo sé lo que haría, pero ya digo que esto es lo que dicen dos geoestrategas de gran renombre en España, que ya digo, lo estuve escuchando ayer por la noche. Entonces ellos dicen que no va a llegar al extremo, que simplemente es una medida de fuerza para comprobar la fuerza que hay al otro lado, y que, como usted dice, no puede ser que Estados Unidos venga una vez más a salvar un país europeo, aunque tenga poder, aunque Estados Unidos tenga interés en esta situación, en la estrategia, en la colocación estratégica de este país o algo de esto, y que Europa vaya en tercera o en cuarta cuando Estados Unidos le pide que vaya por lo menos en segunda, que es lo que está pidiendo. Bueno, nunca estar si la dicha es buena. Yo creo que aquí tenemos que demostrar que Europa, a pesar de lo denostada que está unida, y tenemos que apoyar, o sea, que ser todos los que hagamos. Ya no valen zancadillas entre unos y otros, o todos sí o todos no, o todos con fuerza o todos sin fuerza. No podemos hacer que España ponga por ejemplo, le digo, 3 aviones y una fragata, y el de al lado ponga 20 hombres porque no tengo más disponibles. Es decir, yo creo que es un momento oportuno para demostrar la fuerza que tiene la OTAN en este lado de la frontera, para demostrar el apoyo que damos la OTAN a Estados Unidos, y que dejemos de que sea a ver quién la tiene más larga entre Estados Unidos y Putin, porque hablamos de otro país, hablamos de un país en Europa, y que desde luego quien tenemos que defender la integridad de este país es Europa, no Estados Unidos, pero en este caso también viene Estados Unidos, y que por tanto será uno más a sumar, debería ser uno más a sumar. Hablado en la entradilla de que son 8.500 soldados que tiene preparado que Putin. nos tienen alerta, o sea, Biden, por si los tiene que desplegar, sí. Pero lo que han dicho ya los estudios satélites es que tiene 150.000 Putin al otro lado de la frontera. Al otro lado de la frontera de Ucrania, así es. El poder aquí está muy claro, no hay tutía, no hay color en ese sentido entre simplemente efectivos humanos. Pero ya digo, vuelvo a repetir, Javier, Estados Unidos no tiene que venir a defender a Europa. Europa es la que tiene que defender los países europeos. Yo creo que teníamos que ser los primeros en aportar para defender la integridad, o para hacer una medida de presión para decir que estamos así y defender la integridad de ese país sin llegar a la guerra. Y esperemos no equivocarnos nadie, y que, como dicen casi todos, que no haya guerra, pero que lleguemos a tener un poco de cordura y sentido común, y que no por uno y por otro hay una guerra, porque en cuanto alguien toca un botón ya nos va a ir mal a todos. Que la solución es la diplomacia, y utilizo una expresión realizada hoy por la portavoz del Gobierno, es una declaración que se le podría atribuir al conjunto de los estados que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Claro, hablabas de Putin, ¿no?
Es que Putin es un perfil muy curioso, ¿no? Es un hombre que se ha declarado en contra de la ideología de género y de la ideología populista de izquierdas, muy conservador, en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, muy ligado a la Iglesia, y que está sufriendo en su país una crisis económica importante y que por tanto está perdiendo apoyo entre la población, porque están en una situación económica grave. Y a lo mejor pues han empezado a cansar, o al menos parte de Rusia, de los rusos, están dispuestos a alzar la voz, aunque sea todavía muy minoritaria, frente a este líder autocrático y reitero, muy en contra de la ideología populista de izquierdas. La cuestión es si a Putin le viene bien que se hable de la guerra y no de la economía, o no de su posible desgaste ¿Usted cree internamente. que Putin con esto pretende hacer una cortina de humo a su consumo interno? Creo que son cuestiones que al menos deberíamos plantear. Aquí hay algo más, vamos a ver. Encima ¿Qué de la pretensión mesa. tiene Putin con este movimiento? Bueno, lo que yo estaba diciendo era datos, es decir, que la situación económica en Rusia es mala, que hay una crisis económica, que Putin, por otra parte, no atraviesa su mejor momento de impopularidad interna, y el perfil de político de Putin, bueno, pues yo creo que esos son claves que hay que tener en cuenta. ¿Y cree que si él recupera la ensoñación de la antigua Unión Soviética, recuperando territorios satélites, va a ganar popularidad entre los rusos? Bueno, yo creo que estas Ya cuestiones... en 2014 invadió la península de Crimea, con eso se garantizaba el control del Mar Negro, que es donde es la base operativa de la flota rusa, con salida a través de los Dardanelos hacia el Mediterráneo. Geoestratégicamente parece fundamental Crimea para esa salida hacia el Mediterráneo de Rusia, pero este tipo de cuestiones también creo que nos la tendríamos que plantear, siendo justos, con el presidente de Estados Unidos, que tampoco atraviesa su mejor momento, que también está castigado por la situación y económica. le conviene una guerra. Yo no digo que... Ahora va a resultar que todo presidente estadounidense No. tiene su guerra, salvo Donald Trump, que es el que pacificó Oriente Medio. y que planeó y que propuso la salida de Afganistán en su día. Sí, sí, pero sí, fíjese, el más pacifista, el que como tanto aporte. recriminaban ustedes, resulta que No, Donald pero- Trump fue el más pacifista. Pero en serio que en geopolítica yo creo que estas cuestiones, la debilidad interna de cada uno de los presidentes, creo que puede jugar en contra del objetivo que espero que la mayoría tenga, ¿no? Que es que no haya una guerra. Estos factores siempre influyen y desde luego Biden es un presidente también muy tocado y muy cuestionado. Hay que ver la salida de Afganistán, que fue un verdadero desastre, cómo está la economía en Estados Unidos, la pandemia que no deja de acumular datos negativos en Estados Unidos, con Kamala Harris que no es que no despegue las encuestas, es que está totalmente hundida, y con él, con un liderazgo reitero, ¿no? Muy debilitado y habiendo perdido. O sea, muchos usted lo apoyos. achaca exclusivamente a esa debilidad interna. Yo creo que hay que buscar algo más, ¿eh? Pero creo que eso suma. ¿Qué En cree ambos usted que casos. pretende Putin con esto? Yo, con toda la gente que he escuchado, Javier, no saco ninguna conclusión. Es decir, nadie apunta un objetivo claro en el cual diga que es por esto o es por lo otro. No tengo ni idea. Ya digo que llevo un par de días escuchando a gente supuestamente experta en el tema, que hablan y dan su opinión y libremente y evidentemente sin afinidades políticas, simplemente hablando sobre la situación del terreno. Y también digo, Javier, lo que decía ayer un experto en la zona, que este patriotismo que presenta Putin o este patriotismo que quiere demostrar el gobierno ruso, que no es así, no está instaurado en los ciudadanos rusos. Es decir, que los ciudadanos rusos ahora preguntasen, como decía José María, yo creo que ninguno apoyaría una guerra, ya sea en Ucrania o ya sea en cualquier parte del mundo. Es decir, están tan jorobados económicamente, tienen una crisis económica tan alta, que desde luego veríamos a ver cómo acabaría si pidiese el respaldo de sus ciudadanos. Pero le digo, Javier, yo con todo el mundo que he escuchado, nadie
ha puntualizado o señalado un objetivo claro de por qué motivo es esto. Nadie. Y él mismo tampoco lo ha identificado, porque se sospechó, pretende poner un gobierno títere en Ucrania. Él lo niega, pero bueno, el hecho de que lo niegue no quiere decir que sea verdad, que no sea su intención. Tiene ya un gobierno títere en Bielorrusia, podría tratar de querer tener un gobierno títere allí. Ucrania es por donde atraviesa el principal gasoducto que nutre de gas hacia Europa, al margen del Nord Stream que conecta directamente Rusia con Alemania. Ahora hablaremos de Rusia con Alemania, porque esto me recuerda al pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no? Y, en fin, no sabemos exactamente si quiere controlar Ucrania por algún motivo. Apuntaba otro de estos expertos en que el acuerdo de Minsk, que se firmó hace unos años, en el cual el anterior presidente sí que firmó y que más o menos decía que Rusia podría interceder o Rusia podía hacer con respecto a Ucrania lo que quisiera, más o menos es lo que quise entender, sin saber exactamente lo que es el acuerdo de Minsk, ya digo, porque salía ayer de comisaría y en el camino de transcurso a casa lo iba escuchando. Y eso es lo que decían, que lo que pretenden es sentar a este presidente nuevo de Ucrania en la mesa del acuerdo de Minsk para que pues diga algo al respecto de que Rusia tenga, como el que dice, el derecho de pernada sobre Ucrania. Pero salvo esto, no fue capaz de apuntar un objetivo más contundente que el acuerdo de Minsk. No sé por qué motivo, como usted ha dicho. ¿Le hace falta a Rusia sacar el gasoducto que pasa por Ucrania para sobrevivir, subsistir o ganar más? No. No, porque teóricamente si Rusia quisiera, por ejemplo, cortar la llave del suministro, lo corta desde Rusia. Ya está. Deja de llegar a Ucrania. Es más, Ucrania se nutre de ese gas por el que paga a Rusia también, y ese gas luego sigue hacia el centro de Europa. Correcto, por eso digo que es cuando menos raro. Simplemente, sin afinidad política, Javier, simplemente con un poco de sentido común, yo creo que no hay nadie, ni Putin, tenga claro por qué esta medida de presión, por qué este golpe en la mesa y por qué esta actividad inusual en la zona con respecto a Ucrania. Yo creo que ni él lo sabe, pero desde luego, ya digo, cuando menos esperemos que la diplomacia ponga un poco de cordura y sentido común, porque aquí ya digo que a ver quién la tiene más larga o a ver quién tiene más fuerza no vale. Hablamos de vidas humanas, hablamos de territorios, hablamos de cosas mucho más serias y que desde luego, ya digo que sea quien ponga orden, hay que ponerlo con toda la contundencia. Sí que hay que recordar en ese sentido cómo Putin ha justificado esta intensidad, este aumento en la intensidad de la que hablabas, ¿no? Ellos dicen que se están intentando instalar, lo digo para conocer un poco todas las partes, ¿no? Que se están intentando instalar armas estratégicas en suelo ucraniano y que esas armas, según siempre lo que dice el gobierno de Rusia, podrían impactar en Moscú en pocos minutos. Hablan incluso de 5 minutos. Y que, por tanto, lo que ellos pretenden mantener es su área de influencia y no tener, utilizando... Claro, el tema está aquí, la aproximación de Ucrania a la OTAN. Eso. El hecho de que la OTAN esté colaborando con Ucrania y la posibilidad incluso de que Ucrania se pudiera incorporar a la OTAN. Si Ucrania fuese territorio OTAN, estaría a muy pocos kilómetros de Moscú, efectivamente. ¿Sería algo similar a la crisis de los misiles de Cuba? Es decir, que John Fitzgerald Kennedy, cuando ve que hay movimiento de misiles en Cuba, dice, no, tan cerca de la costa americana no, desmantélense esos misiles. Es decir, ahora es Moscú quien dice, no, tan cerca de mi capital, Moscú, posiciones defensivas de la OTAN a la que considero enemigo, ¿no? Eso exactamente, al menos es lo que ha dicho Vladimir Putin en las últimas declaraciones públicas, diciendo algo así como que pretendían instalar misiles apuntando a territorio ruso. Pero también es cierto que impedir que un país soberanamente pueda formar parte de la estrategia militar, en este caso, igual antes, que considere oportuna. Antes formaba parte del Pacto de Varsovia, ahora puede formar parte de la OTAN, si quiere, ¿no? Ucrania, entiendo digo yo. sí. Luego hay movimientos bastante interesantes, la postura de Polonia es interesante, pero también la de otros países como Croacia en este asunto, que parece que no están tan alineados, ¿no? con las directrices principales de la OTAN. Yo creo que en algo sí que como coincidimos, y es que por más que consultes a expertos, por más que hables con gobiernos, hay algo que se nos está escapando, al menos se nos escapan todas las realidades por lo complejas que son, porque entran tantos factores internos como externos en un momento que no hay que olvidar que estamos inmersos en una crisis económica y sanitaria mundial y que también ha trastocado las economías y los planes políticos de los principales estados, en una época, desde luego, muy convulsa.
en Europa, en Estados Unidos y parece ser que cada vez más en Rusia, con un Vladimir Putin con mucho menos liderazgo que el que mantuvo años atrás, que llegó a contar con un apoyo, vamos, enorme, ¿no? Entre su población. Lo que decía Javier es verdad que, bueno, que estamos buscando, lo que busca es que presionar Putin para que no se integre Ucrania en la OTAN. Lo que decían estos militares es que ya está superarmada Ucrania, o sea, es decir, Ucrania tiene no sé qué sistemas de lanzamiento de misiles ya muy modernizados que se utilizaron en otras guerras y que evidentemente está muy armada para lo que pudiera venir o con respecto a esta presión o lo que fuese para defender la integridad de Ucrania. Es decir, que lo que sí que busca Putin es presionar para que Ucrania no entre en la OTAN, pero es que me parece ridículo. No respeta la soberanía de un país para decidir si entra o no entra en una asociación, una organización o cualquier tipo de institución. Es decir, tú puedes presionar desde fuera. Hemos dicho al principio que Putin es muy desestabilizador. ¿Y quieres presionar para que un país haga lo que tú quieras y no lo que el propio país quiera? Eso cualquier cosa menos democracia, Javier. No entiendo la presión, ya digo, pero que cuando dicen que ya está Ucrania suficientemente armada para defenderse y aún así hay un golpe de fuerza por parte de Rusia para desestabilizar la zona y en este caso Ucrania, y ahora Europa y Estados Unidos busca defenderla, porque evidentemente es lo que tiene que hacer, defender la integridad de la Unión Europea, ¿qué hacemos? Es decir, ahora, si no tenemos objetivo para hacer esta medida de presión, se dicen que las milicias, que Putin va a ser listo porque no va a utilizar el ejército ruso, sino las milicias prorrusas que hay en la zona, porque claro, alguien decía, no, es que la mitad de Ucrania es rusa, dijo este señor, mentira. El 30% de la población ucraniana es rusa, no es que sea prorrusa, sino que es rusa. Entonces ya no es igual la mitad de la población que el 30%. Y que encima buscan guerrillas antiprorrusas para atacar al propio país. Queremos otra crisis como hace poco con no me acuerdo en qué país fue, que mandaron no sé cuántos inmigrantes que querían entrar y se pusieron en contra de que no entrasen y hubo defensa por parte de unos y propios de Europa, unos que defendían, otros que no, porque eran pobres inmigrantes, cuando se vio que les mandaban instados por no sé quién para invadir el país. Pues yo creo que esto es lo mismo. Es decir, todo el mundo estamos todos en contra de la guerra, pero desde luego hay que defender la integridad de Ucrania en ese sentido, dejar que Ucrania decida y solaparnos con ellos para que evidentemente los ucranianos o el gobierno de Ucrania democráticamente decida lo que crea más interesante para ellos, sin más. De las reflexiones más interesantes que he escuchado estos días por parte de expertos era por qué creen que Biden se está tirando un farol, o al menos por qué eso es lo que se sostendría en la administración norteamericana. Y son tres razones que a priori indicarían que a Rusia, en contra de lo manifestado por Putin y en contra de este tipo de imágenes, no le vienen bien. La primera son las consecuencias a nivel internacional. Un conflicto al final provocaría desplazar a Ucrania a la OTAN, pero también a otros países como Finlandia, lo cual para Rusia no es un asunto menor. Un segundo motivo por el que creen que Putin va de farol y que no quiere la guerra, porque sabe que si hay sanciones económicas, guerra y por tanto sanciones económicas, dañaría muchísimo a una sociedad como la rusa, debilitada económicamente. Y una tercera razón, porque Rusia necesitaría una victoria aplastante, y las victorias aplastantes pues parece que no son tan fáciles de conseguir. Y esto le podría llevar a una guerra, no sé si interminable, pero desde luego mucho más prolongada, que provocase un conflicto enquistado seguramente durante mucho tiempo. En fin, veremos lo que ocurre. No sabemos exactamente cuáles son las intenciones de Putin. El caso del despliegue militar rodeando la frontera con Ucrania es evidente, mientras Europa trata de buscar la distensión, amenazando con sanciones económicas, y Estados Unidos se rearma por si es necesario intervenir de manera contundente. Veremos cómo evoluciona la diplomacia en las próximas horas y evita la guerra. Hacemos una pequeña pausa y nos preocupamos de asuntos domésticos. El hecho de que el gobierno, por ejemplo, está tratando de buscar apoyos para sacar adelante su contrarreforma laboral. No tiene tan claro quiénes son sus aliados a la hora de votar según qué cosas, si el Frente Frankenstein o incluso, en este caso, tratar de acercarse a Ciudadanos
para sacar adelante esa reforma. El caso es que en eso andan y falta una semana y media para que esa reforma tenga que ser votada en el Parlamento. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. Ahora La Razón te ofrece consejos útiles para mujeres prácticas. Llévate cada sábado la revista Mía con el periódico La Razón. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.